Muy bien, ahora sí ya está grabando. Dicho entonces lo de la tarea para el martes, vamos a empezar con la materia de esta clase, capítulo número 8. Vamos a hablar de convexidad de conjuntos y funciones. Vamos a hablar de qué es lo que es un conjunto convexo, cuál es su definición, y qué es lo que es una función convexa. También su definición y algunos ejemplitos eh, que vamos a desarrollar. Esto es para poder hacer una introducción a problemas no lineales sin restricciones. Vamos a aprender a resolver ese tipo de problemas no lineales, ya que tengan variables al cuadrado, por ejemplo, o raíz cuadrada en alguna variable, etcétera, pero sin ninguna restricción. O sea, un problema no lineal con solamente una función objetivo. Minimizar una expresión o maximizar una expresión sin restricciones. Pero para aprender eso tenemos que tener alguna noción básica de qué es lo que es un conjunto convexo y qué es lo que es una función convexa. Sin esas definiciones no vamos a poder entender esa materia. Entonces, vamos a ver esas definiciones básicas. Pasemos a la primera lámina. Conjunto convexo. Acuérdense, voy a hablar de conjuntos convexos y de funciones convexas. Son dos cosas completamente distintas. Vamos a partir primero con lo que es un conjunto convexo. ¿Qué es un conjunto convexo? Bueno, ahí está la definición matemática. Dice, un conjunto S, cualquiera, que puede ser NR, NR2, NR3, cualquiera de ellos. Un conjunto S se dice que es convexo si el segmento de recta que une dos puntos cualesquiera, déjenme subrayarlo, si el segmento de recta que une dos puntos cualquiera de ese conjunto, ese segmento está completamente contenido en ese. O sea, un conjunto es convexo si tú tomas dos pares de puntos, cualquiera del conjunto, los que tú quieras. Si tomas esos dos puntos y trazas un segmento de recta que une esos dos puntos, si ese segmento de recta está completamente contenido dentro del conjunto, se dice que es convexo. Y eso tiene que pasar para cualquier par de puntos dentro del conjunto que tú tomes. ¿Ya? Por ejemplo, ahí puse algunos dibujitos, algunas regiones, ¿cierto? La primera región es un disco, ¿cierto? Una circunferencia con una región interior. Ese conjunto es claramente convexo, porque ustedes, cualquier par de puntos que ustedes tomen, por ejemplo, ese punto y ese punto, cualquiera, y trazan el segmento está completamente contenido dentro del conjunto, dentro de la región. Y eso va a pasar para cualquier par de puntos. O sea, no existe ningún par de puntos de la circunferencia, o del disco más bien dicho. Circunferencia es el borde, disco es la parte interior. Ningún par de puntos del disco donde tú al trazar el segmento que une esos puntos te queda fuera. Entonces, si eso pasa, perdón, si eso no pasa nunca, si todo segmento queda dentro del conjunto, el conjunto se dice que es convexo. Lo mismo pasa con el triángulo. Ahí yo puse un triángulo equilátero. Cualquier par de puntos que tú tomes, incluso en el borde, podrías tomar ese punto y este, cualquiera. Tú vas a trazar ese segmento y ese segmento está completamente contenido dentro del conjunto. Por lo tanto, ese triángulo también es un conjunto convexo. ¿Ya? Todo lo interior. No pasa lo mismo con el corazón. En el corazón perfectamente puedes tener un par de puntos cuyo segmento esté contenido en el interior. Pero eso tiene que pasar para todo par de puntos. Y eso no va a ocurrir si tú tomas este punto, por ejemplo, y este que está acá. Cuando tú trazas el segmento, vas a tener una parte del segmento que está contenido dentro del corazón, pero después vas a tener una parte que está fuera de ella. Por lo tanto, ahí tenemos un corazón que es no convexo, ¿ya? Porque existe por lo menos un par de puntos que al trazar el segmento de recta no está completamente contenido dentro de ella. Entonces, el primer conjunto sí es convexo, lo vamos a poner de hecho.
el primer conjunto es convexo, el segundo también es convexo, este no lo es, el corazón, no convexo. El cuarto es una recta. ¿Una recta es convexa? Claramente que sí, porque tú puedes tomar dos par de puntos cualquiera de la recta y trazas el segmento también está contenido sobre la recta. Por lo tanto, también es convexa. Toda recta es convexa. El conjunto es convexo. Después puse el interior de una parábola. Esta también es convexa. Cualquier par de puntos que tú tomes, este y este, puse cualquiera, ese segmento está contenido completamente dentro de la parábola, es convexo. Esto pasa también en R3. Por ejemplo, abajo a la izquierda puse un paraboloide. Z igual a x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo. Ese conjunto también es convexo. Tú puedes tomar este punto y un punto de la tapa, por ejemplo, y ese segmento va a estar completamente contenido dentro del paraboloide. Así que ese conjunto también es convexo. Y a la derecha puse uno que claramente no lo es. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tomar ese punto, el extremo, lo estoy inventando, y ese punto. Tú trazas el segmento de recta y vas a tener una porción de ese segmento que no está contenido dentro del conjunto. Esa parte sí, pero no todo el segmento. Así que aquí encontramos otro conjunto que es no convexo. Ahora, es muy fácil determinar la convexidad de un conjunto si el conjunto yo te lo doy, te lo muestro graficado, te lo dibujo. Pero por supuesto que eso no va a pasar siempre y tenemos que ver una manera matemática de poder demostrar si un conjunto es o no es convexo. La parte matemática está en la otra parte de la definición. Dice, es decir, la parte matemática, si U, B pertenecen al conjunto S, U y B son los puntos, ¿ya? Son los dos puntos aleatorios. Yo voy a dibujar aquí un punto U, que en R2 estoy inventando, en R2 podría ser el 3,4, y vamos a tener un B, que podría ser el 5,9. Dos puntos cualquiera, ¿ya? Si tomas dos puntos cualquiera del segmento, entonces considera esto que está acá. No sé si ustedes se acuerdan muy bien en cálculo 3, pero esa expresión que está ahí, lambda u más 1 menos lambda b, donde lambda es un parámetro entre 0 y 1, es la parametrización de un segmento. En cálculo 3 ustedes vieron al principio del curso cómo parametrizar curvas. Bueno, aquí lo que está diciendo entonces es que si u y b son dos puntos que pertenecen al conjunto, entonces ese segmento de recta tiene que pertenecer también a ese conjunto. Ese segmento de recta es la parametrización que les comenté. Voy a ponerlo acá en azul. Ese segmento de recta está dado por lambda u más 1 menos lambda por b, con lambda entre un parámetro que se mueve entre 0 y 1. Entonces, si la parametrización, es decir, el segmento de recta, también pertenece al conjunto S, significa entonces que el conjunto es convexo. Esa es la forma matemática de poder demostrar si un conjunto es convexo o no. Tomas dos puntos U y V cualquiera del conjunto y los combinas en esa parametrización y verificas que esa parametrización también pertenece al conjunto. Esa es la forma matemática de poder demostrar si un conjunto es o no es convexo. Así que vamos a usar esta definición para poder hacer una demostración. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ese es el ejemplo. Dice, muestre que el conjunto S, que está dado por todos los puntos del plano cartesiano, es un R2, no quedó muy bien escrito, es un R2. Son todos los puntos del plano cartesiano tales que Y sea igual a 3x más 2. ¿Ok? Es decir, la ordenada es igual a 3 veces la abscisa más 2. Es la recta, igual a 3x más 2. Demuestre que esa recta, o ese conjunto S,
es convexo. ¿Cómo procedemos para esto? Lo primero que tenemos que hacer es considerar la definición. Dice la definición, si tú tomas un U y un B en el conjunto, entonces tienes que demostrar que lambda U más 1 lambda B también pertenece al conjunto. Entonces vamos a hacer eso, vamos a escribir U y B y a través dentro del conjunto, o sea, vamos a darnos dos puntos de la recta en forma general y vamos a demostrar que la parametrización de ese segmento de recta también está contenido en el conjunto S. Eso es lo que vamos a hacer matemáticamente. ¿Ya? Entonces, vamos a darnos esos dos U, esos dos puntos, el U y el B. Sean, puse tamaño, perdón, sean el vector U cualquiera. No me voy a dar un punto en particular, así como el 3,4. Y el B no le voy a dar un 8,5. Porque si lo hago, podría demostrar de que para ese par de puntos el segmento está contenido en ese. Pero yo quiero demostrar de que sirve para todos los puntos de la recta. Entonces lo vamos a tomar de manera general. Sea un U igual a un U1, B1. Cualquiera, donde U1 y B1, por supuesto, satisfagan la ecuación de la recta. ¿Ya? Sean U igual a U1, B1 y un perdón, U1, U2, me equivoqué. Esto vamos a llamar U1 y U2. Voy a borrarlo mejor. Y el otro va a ser B1, B2. ¿Ya? Entonces tenemos U1, U2 y un punto B igual a B1, B2, donde ambos pertenezcan al conjunto S. ¿Qué significa eso? Es decir, que U2 es igual a 3 veces U1 más 2. Ahí lo que hice fue tomar el punto U y reemplazarlo en la ecuación de la recta. ¿Ya? Siempre se tiene que cumplir de que la ordenada es igual a 3 veces la abscisa más 2, que es parte del conjunto. Y ahora también se va a cumplir lo mismo para B, que B2 es igual a 3 veces B1 más 2. Son dos puntos de ese subespacio. ¿Ya? Entonces tenemos esos datos. U2 tiene que ser igual a 3U1 más 2. Es una información, es un dato con el que tenemos que trabajar. Y B2 es igual a 3 veces B1 más 2. Entonces, listo, ya tenemos nuestros dos puntos cualesquiera de la recta. ¿Qué tenemos que verificar? Que la parametrización entre el vector U y el vector V, ¿ya? La parametrización de ese segmento de recta, también pertenece a ese conjunto. O sea, que el resultado de la parametrización, que va a ser un vector en R2, también cumple que la segunda coordenada sea igual a 3 veces la primera coordenada más 2. Entonces vamos a escribir cuál es la estructura que tiene que tener esa parametrización, ¿ya? Para que podamos saber a qué tenemos que llegar, cuál es la demostración. Notar que, y vamos a escribir directamente la parametrización de esos dos puntos, del segmento que une esos dos puntos. La parametrización está dado por lambda u más 1 menos lambda por b. Esa es la parametrización del segmento de recta que une a los dos puntos u y b. Veamos cómo nos queda. Bueno, ya sabemos que tenemos lambda por u. U dijimos que era u1, u2, más 1 menos lambda por b. Pero b es b1, b2. Así los llamamos nosotros. Entonces vamos a ponderar por lambda y 1 menos lambda cada uno de sus paréntesis y los sumamos y obtenemos la siguiente expresión. Primero, la primera coordenada es lambda u1 más 1 menos lambda por b1, coma.
lambda U2 más 1 menos lambda por V2. ¿Ya? O sea, tenemos un vector de 2 dimensiones. Eso, coma eso. Son números. Lo que tenemos que demostrar es de que efectivamente este nuevo número que nos apareció pertenece al conjunto S. En otras palabras, que la tercera coordenada sea igual a 3 veces la primera más 2. Eso es lo que tenemos que demostrar. Lo voy a escribir con otro color, lo voy a poner en verde, ¿ya? Para que sepamos a qué tenemos que llegar. Déjenme borrar eso que rayé. Ya, pongamos verde, un poquito más oscuro, por acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Por demostrar que, eso significa el P de Q. Por demostrar que, o sea, voy a escribir lo que yo quiero llegar, a lo que yo quiero demostrar. Repito, esto que está acá, en el fondo es la coordenada X, y esta es la coordenada Y. Quiero demostrar de que eso pertenece a S. ¿Ya? Eso significa que la segunda coordenada, la Y, es decir, esto, que lambda U2 más 1 menos lambda por V2, eso tiene que ser igual a 3 veces X, por lo tanto, 3 veces la coordenada lambda U1 más 1 menos lambda V1 más 2, ¿cierto? Sería Y igual a 3X más 2. Queremos verificar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, ¿dónde está el amarillo acá? Acá. Es tomar un lado de la igualdad, que podría ser, por ejemplo, esta sin problema, y la empezamos a desarrollar para poder deducir el lado derecho. O al revés, podrían partir por el lado derecho y reducirla para llegar al lado izquierdo. No hay ningún problema. Vamos a hacer esa demostración entonces. Aquí hay que tener un poquito de cuidado con el álgebra, pero nada que no podamos hacer. Vamos a partir por el lado izquierdo. Repito, lo que está pintado en amarillo lo voy a escribir y lo voy a desarrollar para poder llegar al lado derecho. Entonces hagamos eso. Lambda U2 más 1 menos lambda por V2. Aquí es igual. Bueno, muy sencillo. Lambda por U2. ¿Qué es U2? U2 ya lo pusimos. Lo pusimos acá arriba, lo estoy encuadrando aquí en azul. U2 es 3U1 más 2. Déjenme abrir la pantalla de nuevo. Ahí. Listo. Lambda U2 es 1 menos lambda por V2. Enmarqué en azul el valor de U2, que lo dijimos desde un principio. Lo voy a escribir. Lambda por U2, cuyo valor es 3U1 más 2, más, listo, más 1 menos lambda por V2. V2 también lo sacamos de acá. V2 es igual a 3V1 más 2. Todavía no se parece al lado derecho al que queremos llegar, pero tenemos que desarrollarlo. Hagamos su desarrollo. Es cortito. Igual. Nos va a quedar entonces 3 lambda U1, estoy usando propiedad distributiva, más 2 lambda, más 3 veces 1 menos lambda V1, más 2 veces 1 menos lambda. Usé propiedad distributiva.
El primero por el primero más el primero por el segundo. Con eso. Tercer paso. De esos 4 términos que me quedaron, 1, 2, 3 y 4, yo voy a factorizar por el primer término y el tercer término por 3. ¿Cómo nos queda? Factorizando el primer y tercer término por 3. Va a ser igual a 3 veces factor de lambda U1 más 1 menos lambda de 1. Oh, parece que está empezando a tener forma ya. Más el segundo término, que es 2 lambda, un segundo, más el segundo término, que es 2 lambda, y el cuarto término, que es 2 por 1 menos lambda, voy a aplicar la propiedad distributiva, más 2 menos 2 lambda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Se nos van estos 2 lambda con este menos 2 lambda. ¿Y qué tenemos al final entonces de resumen? Igual a 3 veces lambda U1 más 1 menos lambda B1 más 2. Ese resultado al que acabamos de llegar, que lo voy a pintar en morado, este que está acá. ¿No lo ven acá arriba? Es el mismo. Es justamente el valor al que queríamos llegar. Por lo tanto, lo que está pintado en amarillo, ¿cierto? Lambda U2 más 1 menos lambda B2 efectivamente es igual a 3 lambda U1 más 1 menos lambda B1 más 2, significa que el segmento de recta pertenece al conjunto S. Y, por lo tanto, y eso se cumple para cualquier lambda entre 0 y 1. Por lo tanto, el conjunto S es convexo. Por lo tanto, S es convexo. Y eso pasa para cualquier par de puntos U y B. Fíjense que yo no me di una coordenada en particular, así como un 3,3 con un 8,4. Si lo hacen, lo pueden hacer sin ningún problema, pero ahí estarían demostrando que ese segmento de recta en particular está en el conjunto S. Yo quiero que todos los segmentos de recta que unan cualquier punto esté contenido dentro de ese. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿por qué lambda tiene que estar necesariamente entre 0 y 1? Porque es la parametrización de la recta. Mira, te voy a poner una hoja nueva. Acá. Veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en la recta nomás real. Ya, pongamos el valor 1 y el valor 3. Cuando uno parametriza este segmento de recta, el segmento que une 1 y 3, usando la definición, tendríamos, este sería tu U, este sería tu B. Vamos a tener lambda U más 1 menos lambda por B. ¿Qué significa eso? Igual. Lambda por U, lambda por 1, más 1 menos, le estoy poniendo valores nomás, solamente para mostrarles cómo funciona, por B, que es 3. Veamos cuánto nos da esa suma. Esto es lambda más 3 menos 3 lambda. O sea, igual a 3 menos 2 lambda. Cuando uno dice que lambda es un parámetro que se mueve entre 0 y 1, entre 0 y 1, cada valor de lambda va a representar un punto dentro del segmento. Entonces, por ejemplo, si lambda valiera 0, entonces el segmento de recta, lambda u más 1 menos lambda b, va a ser igual a esta expresión, pero con el lambda igual a 0. O sea, 3 menos 2 por 0 igual a 3. Perdón. Por lo tanto, cuando lambda vale 0, o los físicos, por ejemplo, trabajan con t, con el tiempo, como si fuera un parámetro del tiempo,
Este puntito representa el valor del segmento de recta cuando lambda vale cero. Si tú vas incrementando el valor de lambda, por ejemplo, cuando lambda vale un medio, lo que vas haciendo cuando tú mueves lambda es moverte por el segmento de recta. Entonces, en ese caso, si lambda vale un medio, vas a caer en el punto 2. Ese segmento igual a 2. Vas a estar acá. Aquí lambda vale un medio, 0,5. Aquí lambda va a valer 1,5, 3 medios. Perdón, sí, está bien. 3 cuartos, por ejemplo. Y cada valor de lambda le corresponde un punto en el segmento. Cuando lambda vale el último valor posible, el más grande, que es 1, entonces en el segmento de recta vas a estar posicionado en el valor 1, que es el otro extremo. Entonces, eso es lo que tú haces cuando te mueves entre 0 y 1 en lambda. La parametrización lambda u más 1 menos lambda b está hecha para que tú te muevas sin problemas entre u y b cuando tú lambda lo mueves entre 0 y 1. Es una parametrización de la recta. Es una forma de moverte a través de ella. Lambda, como les dije, los físicos algunas veces les llaman t y le ponen tu más 1 menos t por v. Y el tiempo lo mueven entre 0 y 1. ¿Ya? Es una forma de darle el tiempo o de darle movimiento a una partícula a través de ese segmento de recta. Por eso es que el tiempo se mueve entre 0 y 1. Gracias. ¿Ya? Propiedades. Profe, Sí, ¿puede volver al ejercicio, por favor? ok. Ahí está. Por ejemplo, si este fuera una pregunta, el, desde el por demostrar qué sería la solución. No, el por demostrar que es lo que tú quieres llegar, pero tienes que hacer el desarrollo para llegar. En el fondo, el PDQ es una pista o una orientación a ti para saber a qué valor tienes que llegar, pero no es que el ejercicio haya terminado acá. Esto es lo que estoy anotando aquí, es lo que yo quiero demostrar. Pero, o sea, me refiero a que lo que solo preguntarían sería lo que dice arriba, que sería muestre que el conjunto tanto es convexo. Solo le dan eso. ¿Y uno tiene que hacer todo lo demás? Que no te entiendo muy bien la pregunta. Yo digo que sí, o sea, para demostrar que el conjunto S es convexo, tienes que demostrar que esto es cierto. Y lo que hice yo después de eso es el desarrollo para poder llegar al lado morado. Pero eso, el U y el B, eso lo hizo usted. Eso no es de la pregunta, supuestamente. Ah, no, claro, eso me lo doy yo, es una hipótesis, porque la definición dice que tú tienes que partir de dos puntos cualesquiera. Y eso fue lo que hice al principio del ejercicio. Yo me los di de manera general. Y lo que hice fue encontrar la parametrización de esta recta y demostrar que efectivamente pertenece al conjunto S. Ah, ya, esa es mi duda. Gracias. ¿Sí? Dale. ¿Más consultas? Ya, yo estoy, o sea, yo estoy, estas definiciones o demostraciones, mejor dicho, las demostraciones de que un conjunto es convexo, usando la definición, como pueden ver, no es una demostración muy cómoda para trabajar. Tuvimos que hacer un poquito de álgebra y eso que solamente era una recta. Imagínense si fuera una parábola o una función, una x elevado a la cuarta, habría que empezar a trabajar y hacer más desigualdades, más igualdades, pero esa es la definición. De esa manera se trabaja. Hay algunas otras formas de poder determinar si un conjunto es convexo, pero para el objetivo de este curso a mí me basta solamente con que conozcan la definición nomás. ¿Ya? Vamos a tener que trabajar con funciones convexas más después. Ahí sí vamos a tener que meter un poco más de lápiz. ¿Ya? Pero esa es la forma de demostrar que un conjunto es convexo. Te das dos puntos cualquiera del conjunto
encuentras la parametrización del segmento de recta que los une y tienes que demostrar de que esa parametrización también pertenece al conjunto, ¿ya? Es decir, que los elementos de su base satisfacen la condición del subespacio, en términos de álgebra lineal. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Propiedades. Algunas propiedades básicas para que las conozcan, ¿ya? No sé si las vayamos a usar mucho, pero es importante de todas maneras que por lo menos como ingeniero las conozcamos. La primera propiedad dice que si tú intersectas dos conjuntos que son convexos, el resultado te va a dar otro conjunto que también es convexo. ¿Ya? La primera, o sea, tienes dos conjuntos convexos, los intersectas, y ese conjunto sí o sí te va a dar convexo. Eso se puede demostrar fácilmente, pero me voy a saltar la demostración, no es parte del curso. ¿Okay? Y la segunda es que la unión no pasa siempre lo mismo. Si tú tienes dos conjuntos convexos, pero en vez de intersectarlos, tú los unes, ese resultado no necesariamente va a ser convexo. Pongamos un ejemplo, podémonos dos intervalos chicos, por ejemplo, llamemos al conjunto S1 al intervalo 1, 3. Estoy inventando. ¿Ya? Y vamos a tomar otro conjunto disconexo, 5,7, o sea, que no se conecta directamente con S1. Nos vamos a dar esos dos conjuntos, el 1,3 y el 5,7. Son dos intervalos. Claramente, estos dos intervalos son convexos. ¿Ya? Pongámoslo. Claramente, S1 y S2 son convexos por separado. ¿Sí? Cualquier punto del intervalo 1, 3, aquí está el intervalo, el 1 y 3, toma dos puntos cualesquiera del segmento, trazas ese segmento y está completamente contenido de intervalo. Lo mismo pasa con S2, ¿cierto? Si tenemos un 5 y un 7, tú puedes tomar dos puntos cualesquiera, trazas el segmento y listo. Ahí tú verificas a mano, ¿cierto? De manera gráfica que los conjuntos son convexos, ¿ok? Veamos qué pasa con la unión. Veamos si S1 unido S2 es convexo. Bueno, en términos gráficos, uno puede poner lo siguiente. Aquí está el 1, 3 y aquí está el 5, 7. ¿Ya? Ese es el conjunto por separado. Si los unimos, vamos a tener entonces todos los puntos entre el 1 y 3 unidos con el 5 y 7. En términos gráficos, claramente no es convexo, porque tú puedes tomar como trampa este punto, el 2, por ejemplo, y este punto, el 6. Trazas el segmento de recta, y aquí vamos muy bien, pero aquí perdimos. Y aquí seguimos. Entonces, no es convexo, porque hay una parte del segmento que está entre 3 y 5 que no pertenece al conjunto S. Matemáticamente, uno lo hace de esta manera. Súper sencillo. Vamos a darnos esos dos puntos, el U y el V, el 2 y el 6. ¿Ya? Entonces, sean el 2 y el 6, que ambos pertenecen a la unión, a S1 unido a S2. Sin embargo, miren lo que pasa. Voy a colocar la parametrización del segmento que une el 2 y el 6. Es decir, 2 lambda más 6 por 1 menos lambda. Con lambda entre 0 y 1 siempre. Bueno, si nosotros lo desarrollamos, nos va a quedar 2 lambda más 6 menos 6 lambda igual a 6 menos 4 lambda. Si lambda lo mueves entre 0 y 1, te vas a mover entre valores entre 2 y 6. El segmentito de recta que está en rojo. Y eso se tiene que pasar para todo lambda entre 0 y 1.
cada uno de esos puntos tiene que estar dentro del conjunto y sería convexo. Pero ¿qué pasa si lambda vale 1/2? Pero tomando lambda igual a 1/2, vas a obtener entonces que la parametrización, que es 2 lambda más 6 por 1 menos lambda, es igual a, reemplacémoslo, pues 6 menos 4 lambda. 6 menos 4 por 1/2. Ese número que nos dio, lo voy a poner en azul, es 4. Y el 4 no pertenece al conjunto. No pertenece a la unión, a S1 unión S2. No pertenece a la unión. Por lo tanto, a pesar de que estos dos conjuntos son convexos, la unión no nos dio convexa. Esa es la segunda propiedad que está en el cuadro verde, ¿ya? La intersección de conjuntos convexos es convexa. La unión de conjuntos convexos no necesariamente es convexa. ¿Ok? Solamente eso, como comentario. No me voy a meter más en conjuntos convexos. De hecho, es lo único que quiero hablar sobre los conjuntos convexos de ahora en adelante. ¿Ya? En esto. No con más detalle. Se puede hacer un curso completo de esto, pero eso se ve en análisis matemático, en otros ramos. No es parte del curso, pero sí quiero que entendamos qué significa que un conjunto sea convexo. Que tomas dos puntos, trazas la recta y la recta esté contenida dentro del conjunto. Eso es básicamente lo que quiero mostrarles para este curso. Y la segunda parte de la clase es hablar de funciones convexas. No los confundan, porque es muy usual que los confundan en las evaluaciones, que confundan un conjunto convexo con una función convexa. Son dos cosas que no son lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la lámina de funciones convexas. Esta que está acá. Ahí en ese cuadro naranjo está la definición de qué es una función convexa, ya no conjunto, vamos a hablar de función. Dice, sea f una función que está definida sobre un conjunto S, ¿ya? Que puede ser un R2 o un R3, lo que tú quieras, y te va a arrojar un R, ¿ya? Una función que va de S a R. Sea esa función con un conjunto S no vacío. Se dice que la función f es una función convexa definida en ese conjunto si para todo par de puntos u y v de ese conjunto y un lambda entre 0 y 1, se cumple esa expresión fea que está ahí. Esa expresión fea la vamos a desglosar para que vayamos entendiendo. Básicamente, lo que está diciendo esa definición es que un conjunto es convexo si tú tomas un par de puntos cualquiera de la función y trazas el segmento de recta, ese segmento de recta te va a quedar siempre arriba de la función. Eso significa matemáticamente ese mamotrejo ahí de la definición fea. ¿Ya? Repito, tomas la función, agarras dos puntos cualesquiera de la función, traza el segmento. Si ese segmento te queda arriba de la función, siempre, entonces la función es convexa. Y a la derecha, vamos por la derecha primero. En la derecha puse 4 funciones. Les voy a mostrar ahí gráficamente si son convexas o no lo son. La primera es esta que está acá, es una parábola. Si tú tomas dos puntos cualquiera de la parábola, da lo mismo. Por ejemplo, este y este. Esos dos puntos. Trazo ese segmento de recta. Fíjate de que ese segmento de recta siempre está arriba de esta parte de la función. La función me queda abajo, queda tapada por esa recta. Por lo tanto, la función aquí sí es convexa. Si eso pasa para cualquier par de puntos, entonces convexa. Estamos bien. La segunda, que pareciera tener una forma como un exponencial negativo, ¿no? O un logaritmo con algún signo cambiado, no lo sé. También es convexa. Tú tomas cualquier par de puntos, este, por ejemplo, y este, trazas el segmento quedó tapando
o está sobre la parte de la función que está acá abajo. Y eso pasa para cualquier par de puntos que tomes. Por lo tanto, también es convexa. Conexa, no, convexa. Conexa a otra cosa. Convexa. La tercera pasa al revés. Cuando tú tomas dos puntos cualesquiera y trazas el segmento, esa recta, ese segmento de recta me quedó debajo de la función. ¿Ya? Por lo tanto, esta no es convexa. Y la última, que es esta que está acá, que pareciera ser un polinomio, por ejemplo, de grado 3, tiene partes convexas y partes no convexas. No es completamente convexa. Tú podrías tomar, por ejemplo, este punto y este punto, y trazas el segmento de recta. Hasta ahí estamos bien, mientras estoy rayando, porque ese segmento de recta está por arriba de la función, pero a partir de ese punto pasa la recta a estar debajo de la función. Entonces, hay algunos tramos que son convexos, por ejemplo aquí, convexa, y otros tramos donde no es convexa. Esas funciones se dicen que son parcialmente convexas, pero no son convexas a secas. ¿Ya? Eso es lo que básicamente significa una función convexa. Tomas dos puntos, trazas el segmento y el segmento te tiene que quedar arriba de la función siempre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Voy a tomar la definición para que la entendamos. Ahora con esa explicación vamos a entender qué significa eso feo que está ahí. Primero entendamos U y V. U y V son dos puntos del dominio. Ahí está U y ahí está V. Voy a marcar ahora en amarillo. ¿Qué es esto que está acá? Fíjate bien. Lo estoy marcando en la definición, no se ve muy bien, tendría que cambiar el color, pero es eso. Lambda U más 1 menos lambda V. Eso que está ahí es la parametrización del segmento que une a U y V. O sea, todo esto que está acá, en amarillo. Es ese segmento. Son todos esos puntos. Una colección de puntitos. Cuando tú, ahora, voy a cambiar el lápiz en azul. Ahora, lo que hacemos con esos puntos es evaluarlos en la función f. Por lo tanto, el lado izquierdo de la desigualdad es básicamente esto que está acá. Todo esto es f de u más 1 menos lambda d. Son las imágenes de cada uno de los puntitos amarillos. Todas esas imágenes. La definición dice que todas esas imágenes, lo que estoy pintando en azul, tiene que ser menor o igual a esto que está acá. Lo voy a poner en verde ahora. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está acá es nada más y nada menos que la parametrización del segmento que une las imágenes FU y FB. Este es FU, la imagen de U. Este es FB, la imagen de B. Y es la parametrización, que es toda esta recta. Entonces, si la recta es mayor o igual a la función, a las imágenes, entonces la función es convexa, que es lo mismo que estábamos hablando cuando estábamos haciendo los dibujitos. Eso significa matemáticamente entonces que una función sea convexa. Y si tenemos que verificar en un próximo ejemplo que una función es convexa, tenemos que utilizar esa definición. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Aquí préstenme un poquito de atención porque estas demostraciones en general no son tan triviales. No es llegar y desarrollar y listo, así como encontremos el lado derecho. Hay que hacer algunas veces algunos truquitos que se vieron en cálculo 1, en los primeros cursos, donde había que aplicar algunas desigualdades. Vamos a trabajar con eso, ¿ya? Pero esa es la definición. Sergio dice, entonces, ¿una recta también sería una función convexa? Exactamente. Toda recta es convexa, cualquiera. Y se cumple la definición en igualdad.
Súper buena observación. Toda recta, como función, es convexa. ¿Ya? Toda recta como conjunto también es convexa. ¿Ok? Hagamos entonces un ejemplo. ¿Dónde está? Ahí. Dice, demuestre que esa función cuadrática, igual a x cuadrado, básicamente, es una función convexa. ¿Ya? Demuestre que la función f, definida de r en r, dada por f de x igual a x cuadrado, es convexa. O sea, tenemos que demostrar de que esa parábola es convexa. Vamos a usar la definición. Nos sirve demostrar esto diciendo, profe, mire, tomé hartos puntos y trazo el segmento y siempre me quedo arriba. Gráficamente entiendo, es correcto, pero tenemos que utilizar la matemática para estas demostraciones. ¿Okay? Vamos a hacer ese desarrollo entonces para mostrarles cómo se hace. Hay que usar la definición, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Al igual que la demostración de los conjuntos, la definición de función convexa requiere como hipótesis que tú te des dos valores u y b. ¿Ya? Entonces, no me voy a dar un u y un b en particular, como u igual a 3 y b igual a 8. No, no, no. Me voy a dar u y b cualquiera en R. Vamos a hacerlo. Sean u y b que pertenezcan al conjunto de salida, que en este caso es R, ¿ya? Y un lambda entre 0 y 1. Esas son las hipótesis de la definición. ¿Qué tenemos que demostrar? Nuevamente lo voy a poner en verde, que va a ser nuestro mapa, nuestra guía, para saber a qué tenemos que llegar. Por demostrar que, ¿ya? Este es nuestro torpeo. Tenemos que demostrar de que, voy a poner la definición, la función f evaluada en la parametrización lambda u más 1 menos lambda b es menor o igual a lambda por f de u más 1 menos lambda por f de b. Pero, ¿qué es f de u y f de b? F de u es u cuadrado. Entonces vamos a tener que llegar a lambda u cuadrado más 1 menos lambda por b cuadrado. A eso queremos llegar. ¿Ya? Partimos desde este lado y aplicamos un poquito de matemática, de matemática, de matemática para llegar al lado derecho. Eso vamos a hacer. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Listo. Es más, lo voy a pintar en amarillo, la hipótesis. Déjenme destacarlo. Voy a destacar en el lado amarillo. Vamos a partir de este lado y vamos a deducir como objetivo el lado derecho. No, qué feo el color. Voy a poner uno más claro. Porque estoy tapando lo que quiero llegar. No quiero tapar el torpeo. Un poquito más claro. Tiene que ser menor o igual. Se cerró la pantalla, ¿cierto? Sí. La voy a abrir al tiro. Ahí está tiquitaca, ¿no? Volvió la pantalla a la realidad, revivió. Parece interestelar, sí. Ahí sí. Ya, ojo que hay una desigualdad ahí. Tengo que demostrar que el lado amarillo es más chico o igual al lado derecho. Diferente era para la demostración de conjuntos convexos, donde eso era una igualdad. Acá hay una desigualdad. Ya, vamos a empezar. Manos a la obra. Hagamos eso, tomemos el lado izquierdo. F de lambda u más 1 menos lambda b. Lo voy a desarrollar. Acuérdate que la función f es la cuadrática. Por lo tanto, f evaluado en todo ese chorizo es igual a chorizo al cuadrado. Hagámoslo. Sería entonces el cuadrado de lambda u
más 1 menos lambda b. Me faltó el b. Para atrás. Lambda b cuadrado. Maravilloso. Hagamos el desarrollo cuadrático, pues, entonces. Lambda cuadrado por u cuadrado más 2 lambda por 1 menos lambda por u por b. Lo voy a escribir con otro orden, espérenme, para que me entiendan el paso siguiente. Voy a poner 2uv, mejor. Lápiz. 2uv lambda 1 menos lambda más 1 menos lambda al cuadrado b cuadrado. ¿Ya? Solamente usé la propiedad de a más b cuadrado. Oh, qué feo. A cuadrado igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Eso fue lo único que hice. ¿Ya? Cuadrado binomio. Quiero que observen esto que voy a pintar. Déjenme buscar otro color, un celeste. Ya. Por favor, aquí mucha atención con lo que voy a hacer, porque no es un paso muy trivial. ¿Observan en azul ese 2uv que puse ahí? Muy importante que lo noten para poder seguir. Yo voy a hacer un truco más o menos. Sí, me dicen. Perfecto. Ya. Voy a regresarlos un poquito al pasado, a cálculo 1. Mira lo que voy a hacer, un truco. Díganme si están o no están de acuerdo conmigo con lo que voy a poner. Si no están de acuerdo, me lo pueden cuestionar. Notar que, ¿están de acuerdo conmigo o no de que esto siempre es cierto para cualquier u y cualquier b? ¿Que 0 es menor o igual a u menos b cuadrado? Sí. ¿Cierto? Es verdad eso, y eso pasa por cualquier u y por cualquier b. Ok, entonces eso significa que 0 es menor o igual a u cuadrado menos 2uv más b cuadrado. ¿Cierto? Y eso significa que 2uv es menor o igual a u cuadrado más b cuadrado. O sea, partí de un lado izquierdo que es cierto, es una tautología, y la desarrollé para encontrar otra tautología. O sea, da lo mismo el u y el v que tomes en R. Da lo mismo. Siempre 2uv es menor o igual a u cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué digo eso? Porque hice aparecer este término, el 2uv, que es el mismo que está allá arriba, y lo voy a utilizar en el desarrollo de la parte que estaba escribiendo en negro. ¿Cómo se le ocurrió eso al profe? Por eso es que le digo que no son pasos triviales. ¿Ya? Uno después con la práctica, después te sale de manera natural. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con el desarrollo. Lo que está puesto entonces arriba, donde aparece el 2v en azul, voy a cambiar el 2v y lo voy a reemplazar por un u cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, lo que voy a obtener es un resultado más grande, porque estoy reemplazándolo por un número más grande. Es como que yo ponga, por ejemplo, 3x y lo compare con x positivo, por ejemplo, y lo compare después con 5x. O sea, 3x es menor o igual que 5x, tomando un ejemplo con x positivo, por supuesto. ¿Ya? Entonces ahora voy a generar la desigualdad que estoy buscando. Lápiz negro, lápiz negro, lápiz negro. Acá está. Entonces, la expresión anterior, esta que está acá, esa expresión va a ser menor o igual a esta. Lambda cuadrado, u cuadrado, más u cuadrado más b cuadrado, por lambda 1 menos lambda, más 1 menos lambda al cuadrado b cuadrado. Voy a pintar también en azul esa parte, para que no se pierdan.
Por eso es que puse ahí la desigualdad, porque le puse un u cuadrado más b cuadrado en reemplazo del 2v. Obtengo un número más grande, naturalmente. Entonces, eso lo voy a seguir reemplazando, pero ya encontramos una cota superior para la f. Esa f que está acá, ya sabemos que es más chica que todo eso que está acá. Entonces voy a seguir desarrollando esa parte. Hagamos el desarrollo. Esa expresión, la última que yo escribí, es igual a... Vamos a hacer el desarrollo rápidamente. Lambda al cuadrado por u cuadrado, más... Expandimos, expándelo todo. Lambda u cuadrado menos lambda cuadrado u cuadrado, más lambda b cuadrado menos lambda cuadrado b más b cuadrado menos 2 lambda b cuadrado, no se asusten, porque vamos a aniquilar muchos términos, más lambda al cuadrado b cuadrado. Expandí la expresión anterior, desarrollé todo. Y al desarrollar todo, podemos empezar a asesinar términos. Si no me equivoco, se nos van 4 términos. Por ejemplo, se te va S con S. Los lambda cuadrado u cuadrado para la casa. Lambda cuadrado y b cuadrado también. Aquí me falta un cuadrado. Me falta un cuadrado, perdón. Este. Sí, pues me faltó completar el cuadrado de ese. Esos también se nos van. Para la casa, para la casa. Está bien, ¿cierto? Lambda cuadrado, de 0 al cuadrado. Lambda al cuadrado, menos lambda más b cuadrado. Sí, está bien. Ahí está perfecto. Resumamos, ¿qué basura nos quedó? Si simplificamos todo bonito, nos va a quedar lambda u cuadrado más b cuadrado menos lambda b cuadrado. ¿Ya? Ahí tomando los términos semejantes, nos va a quedar lambda u cuadrado más b cuadrado menos lambda b cuadrado. El último es por este y este. ¿Ya? Sí, tranquilo. Yo sé que al principio a uno no se les ocurre hacer eso, pero esto es solamente una forma demostrativa y mostrarles que uno tiene que trabajar muchas veces con desigualdades ciertas que están en azul para poder demostrar lo que queremos llegar. No es trivial, pero uno se acostumbra después con el tiempo. ¿Ok? Yo sé que no es trivial en un principio. Es como cuando ustedes aprendieron a integrar y uno les dicen, mira, haga este cambio de variable y te resulta. Entonces, uy, jamás se me hubiese ocurrido. Pero uno después cuando practica, después tú miráis la integral y tú sabías al tiro, mira, con esta vaca o con esta sustitución te sale al tiro. Todo te lo da la práctica. En un principio no es tan fácil, yo lo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esa última expresión? Vamos a factorizar por b cuadrado los dos últimos términos. Lambda u cuadrado más 1 menos lambda b cuadrado. Pero, ¿qué es lo que es u cuadrado? U cuadrado es f de u. Y b cuadrado es f de b. Reemplázalo. Lambda por f de u más 1 menos lambda por f de b. ¿Y no era eso lo que queríamos llegar? Al lado derecho. Aquí creo que lo había pintado en rosado. Claro que sí. La parte que está ahí arriba. Por lo tanto, la función es convexa. ¿Ya? Yo sé que en estos momentos deben estar peroturnios diciendo, oye, pero sabes que jamás se me hubiese ocurrido hacer esa desigualdad, yo hubiese desarrollado, tratar de buscar otra cosa. Es natural, lo comprendo. Y eso es usar la definición de función convexa para demostrar que un conjunto es convexo, que una función es convexa, en general es una expresión poco cómoda. No es muy cómodo trabajar así. Y es por eso que les puse la lámina siguiente. ¿Ya? La definición de función convexa, como les digo, es una definición poco cómoda para verificar si una función es o no es convexa. ¿Ya? Un meme.
¿Ya? Entonces, obviamente que los matemáticos tuvieron que empezar a trabajar con otras herramientas para poder determinar si una función es convexa o no, sin tener que usar la definición, sino que usando otras herramientas. Esas otras herramientas son las que nosotros vamos a trabajar mucho más en optimización que directamente con la definición. Probablemente la definición la trabajemos una vez con suerte o dos veces, pero para demostrar que una función es convexa, imagínense una función en R3, tendrías que trabajar en un espacio con una dimensión más, tendrías que trabajar con desigualdades que involucren esas tres variables, es bastante más complejo. Entonces, yo les voy a mostrar, pero en la próxima clase, cómo demostrar que una función es convexa o no es convexa usando otras herramientas mucho más sencillas que trabajar directamente con la definición. ¿Ya? Para eso quiero que recuerden un poquitito lo que es la matriz hessiana. La matriz hessiana o el hessiano, que es lo mismo que vieron en cálculo 3. ¿Se acuerdan? Esa matriz H que tiene las segundas derivadas dentro. Bueno, eso nos va a permitir definir si una función es convexa o no. ¿Por qué es tan importante todo esto que les estoy hablando, profe? ¿Pero qué tiene que ver esto con la función objetivo, con las restricciones? ¿Qué tiene que ver esto con encontrar un mínimo? Créanme que es fundamental el trabajo de convexidad de funciones para poder determinar máximos o mínimos de funciones. Muy, muy importante. De hecho, hay cursos de optimización que se llaman optimización convexa. O sea, hay problemas que son convexos, vamos a hablar de ello, y se estudian en un curso completo. Nosotros vamos a ver los detalles más importantes solamente, pero entender muy bien qué es una función convexa y cómo caracterizarla es muy importante para poder resolver los problemas de programación no lineal después sin restricciones. Analizar la convexidad de la función objetivo. ¿La función objetivo será convexa? El conjunto de soluciones factibles, el D que llamábamos nosotros, ¿será convexo también? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un problema de optimización y tanto la función objetivo es convexa y el conjunto de restricciones también lo es? ¿Qué significará los puntos críticos? Todos esos detalles lo vamos a ver, eso sí, la próxima clase. ¿Ya? No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la clase del martes. Y acuérdense bien de que ese día martes, por favor, eh, hagan la tareita que está en el boceto número 7, en la última hoja, la que se supone que quería que la trajeran hoy día, ¿ya? No tiene nota, pero quiero que por favor la hagan, porque si yo el día martes muestro el desarrollo y ustedes no lo hicieron, no va a ser pedagógicamente efectivo. Yo necesito que ustedes hagan el desarrollo, veamos la pauta y si se equivocaron, vean en dónde se equivocaron. Eso es muy rico en aprendizaje, cuando yo veo en qué me equivoqué. Pero si yo les muestro el desarrollo sin que ustedes hayan hecho el intento, no va a ser efectivo. Entonces, por favor, hagan esa tareita, porque voy a partir esa clase con ese ejercicio, que a propósito es un ejercicio típico de evaluaciones. Y en el control 2 van a tener algo similar. Entonces, quiero que trabajen en eso, ¿ok? El control 1 se entrega, al tiro respondo a las consultas. El control 1, acuérdense que se entrega, si no me equivoco, el día jueves. Déjenme revisar el calendario que tengo acá. El jueves 23 hasta las 23:59. Así que por favor no se pasen porque no puedo recibir las tareas después de esa hora. ¿Ya? No, es para el jueves, hermano. El 20 es lo de fluido. Ya, no sé, pero están conversando entre ustedes. Pero es el jueves 23 la entrega del control 1. Francisco me dice, ¿puedo volver a la lámina de la demostración? Sí, al tiro. Ahí está. Dice, Francisco, profe, ¿por qué vuelvo a usar el igual en vez de mayor igual? No caché eso. Ah, ya, sí. Es que ahí estoy usando la propiedad transitiva. Voy a colocarlo en rojo para mostrarlo. O sea, mira, estoy usando esto. ¿Dónde está el lápiz, el lápiz, el lápiz, el lápiz? Acá. Ya. Estoy diciendo, esta expresión
es igual a esta expresión que está acá, que a su vez es igual a esta, pero a su vez es más chica que esta. Y esta es igual a esa y es igual a esa. O sea, estoy usando propiedad transitiva. Esto es igual a eso, que al mismo tiempo es igual a eso, pero es más chico que eso y eso es igual a eso, igual a eso, igual a eso. O sea, lo que estoy diciendo es que esta igualdad, esta que está acá, que estoy marcando en la flecha, es para decir que esa expresión es igual a esta, a la anterior. Siempre hago referencia a la anterior. ¿Ya? Esa que está acá es igual a la anterior. ¿Ya? Lo que pasa es que lo escribí hacia abajo, pero si lo escribo hacia el lado quizás es más natural. Déjame borrar tanta línea roja que puse. Bórralo, 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 bórralo. Voy a abrir otra hoja. Otra hojita. Ahí. Lo voy a escribir al lado. Por ejemplo, voy a inventar 4. Es lo mismo que 2 por 2. Y eso es lo mismo que, no sé, 16, raíz cuadrada de 16. Todos son iguales. Pero eso es menor o igual a 3. Y 3 es igual a 9 al cuadrado. Y 9 al cuadrado es menor o igual a 1, lo cual es igual a la raíz de 1, etc. ¿Cachai? Entonces, por propiedad transitiva, ¿qué estoy diciendo? 4 es igual a 2 por 2, pero 2 por 2 es igual a la raíz cuadrada de 16. Y raíz cuadrada de 16 es más chico que 3. 3 es igual a 9 al cuadrado, a raíz de 3 al cuadrado. Y raíz de 3 al cuadrado es más chico que 1, y 1 es igual a la raíz de 1. Propiedad transitiva, 4 es más chico que raíz de 1. O sea, es lo mismo que hice anterior, pero estas igualdades las puse hacia abajo. Usé esa nomenclatura. ¿Cachai? 4 es igual a 2 por 2, pero eso es igual a la raíz de 16, y eso es menor o igual a 3, a lo cual es igual a la raíz de 3 al cuadrado, lo cual es menor o igual a 1, lo cual es igual a la raíz de 1. O sea, en conclusión, 4 es menor o igual a la raíz de 1. Propiedad transitiva. ¿Sí? Ah, perdón. Es que lo estaba haciendo rápido. Mayor igual, mayor igual, mayor igual, mayor igual. Ahí sí, ahí sí. Mayor igual, mayor, no menor, mayor. ¿Mm? ¿Ya? Es la misma nomenclatura de desigualdades, pero lo hice hacia abajo. Entonces ahí vuelvo a la lámina anterior donde estaba puesto eso. ¿Ya? O sea, por propiedad transitiva, esto que está acá es menor o igual a lo que está en morado. Ya, por favor, más consultas. A propósito, la próxima materia que vamos a ver, que es caracterización de puntos críticos y problemas no lineales, hasta ahí, incluyendo esa materia, era la materia de la Solemne 1. Es poca materia en verdad. Primero hacer un modelo. Son 3 preguntas, creo que se lo había comentado antes. La primera pregunta es así como un modelo. La segunda materia es modelo equivalente, resolución gráfica y Bolzano. Y la tercera pregunta es programación no lineal, es decir, convexidad de funciones, caracterizar puntos críticos y eso. Eso es la solemne 1. No van a haber solemnes. Se eliminaron las solemnes de la facultad por si acaso. Así que no vamos a tener solemnes, vamos a tener sencillamente controles y los trabajos de ayudantía.
Y examen va a haber. Todavía no la facultad, no, ninguna facultad ha visto qué hacer en el examen porque vamos a ver cómo va transcurriendo el semestre en las condiciones en las que estamos. Pues ahí después Dirección Superior nos va a dar las instrucciones, pero hasta el momento el examen va. Las ponderaciones nuevas se las voy a enviar por correo pronto. Ahí les voy a mandar cómo van a hacer estas nuevas ponderaciones que ya no tenemos solemne, pues vamos a tener que ponderar un poquito más algunas evaluaciones. Más consultas. ¿Cómo van con el control? ¿Han podido avanzar en el control? Recuerden no dejarlo para el final. ¿Van bien? Perfecto. Falta pasar la Word. Perfecto. Ya, recuerden que tiene que ser cortito. O sea, el desarrollo es, estos son los conjuntos, estos son los parámetros, esta es la variable o las variables, función objetivo, restricciones. Punto. Ahora, tienen que comentar cada una restricción. Pues, si van a poner una restricción, pónganle, por ejemplo, restricción de oferta. O sea, pónganle una etiqueta, un título. O no sé, esta restricción es para asignar los médicos en un box. Una frase cortita a cada restricción. ¿Ya? No, no es un desarrollo largo, para nada. ¿Ya? Así que sí, para las personas que no han empezado a hacer el trabajo, empiecen, no es un control largo, no es una tarea larga. Yo lo que pasa es que les di 2 semanas porque yo sé que ustedes, optimización no es el curso que tienen. Tienen todos 5 ramos o 6 ramos algunas personas, entonces en todos tienen trabajos que hacer, entregas y grupos. Por eso es que yo les di más tiempo, no porque el trabajo sea complicado. Les di más tiempo para que ustedes pudieran organizar mejor su tiempo con los otros controles de otros ramos. ¿Ya? Pero es un control relativamente corto. De hecho, un control que dura 1 hora se les da ese problema y lo pueden hacer en 1 hora sin problema. Sí, han estudiado y modelado lo suficiente, por supuesto. ¿Ya? Si tienen consultas, háganlas, no tengo ningún problema. Hasta el momento me han contactado 3 equipos que han necesitado un poco de ayuda, aporte o guía a través de esta plataforma, ya vía virtual. Si necesitan más, yo no tengo ningún problema, nos ponemos de acuerdo y nos conectamos todos, pues, los integrantes del equipo también. Profe, ¿dónde sube las clases? Las clases las subo primero, se las mando por correo, les mando estos bocetos, todo esto que yo estoy rayando, yo los descargo en PDF y se los envío al correo. Y además los subo al portal. No uso Canvas. A mí Canvas me ha generado un poquito de problema. Entonces, estoy usando el portal para subir estos mismos documentos y los videos quedan grabados en una carpeta Drive que se las compartí a todos ustedes para que tengan acceso cuando quieran a estos videos. ¿Ok? Profe, tengo una duda del ejercicio. ¿De cuál? ¿De este? De ese, sí, de ese. Que hay ¿Ya? definido que los vectores u, b deberían pertenecer a los números reales. Pero en el caso de que la función, no sé, tuviera un dominio distinto a los reales, ahí los ¿Ya? vectores u, b igual pertenecerían a los números reales o deberían pertenecer a ese dominio de la función f. No, deben que pertenecer al dominio de la F. Lo voy a marcar con otro. ¿Dónde está el destacador? Faltan colores. A ver, ¿qué color no he usado? El naranjo. Tienen que pertenecer acá. Aquí viven. Entonces, U y B pertenecen a ese conjunto, al conjunto de salida. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Nada más? Entonces, ¿cerramos la clase? ¿Sí? Ya, este video nuevamente se demora unos 10 minutos en subirse a la carpeta y está junto con todas las anteriores. Así que les voy a mandar el boceto. Acuérdense de hacer el control, entregarlo antes de que termine el día jueves 23 a las 23:59. Después de eso no se reciben los controles, entonces empiecen a trabajar desde antes. Y cualquier Profe, consulta por correo me mandan un mail y fijamos un día, pues nos juntamos todos en una clase mini virtual por equipo. profe, Consulta.
El tema del solver que hizo el Bruno, ¿para qué fecha más o menos sería? O sea, o más adelante, terminando el semestre. Eso tendrías que preguntárselo a Bruno, porque Bruno está coordinando la parte de la ayudantía. Ok. Ya pues chicos y chicas, voy a dar entonces por finalizada la clase. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier consulta, por favor, no duden en hacerla. Yo estoy conectado los fines de semana al correo. Eso chicos, que les vaya muy bien. Chau, chau.